como se olvida muchas historias relacionadas con las mujeres, porque se invisibiliza esa situación. Así que es una alegría para mí estar aquí, para hablar de Bella Estrella, para contar su historia con las personas que les voy a presentar a continuación. Tengo aquí un muy buen recordatorio de todos los detalles, así que permiso. En primer lugar, quisiera invitar al escenario a la prefecta general Consuelo Peña San Miguel. Un aplauso para ella. Destacadísima oficial, conocida por todos nosotros, querida muchísimo en nuestra zona y también nacida en Traiguén como Bella Estrella y también pionera en su cargo. Quisiera también invitar a Francisco Pérez Ortiz. Francisco K. Quien es el autor de este libro, licenciado en Artes Visuales, licenciado en Educación, profesor de Arte de la Universidad Austral de Chile, autor de novelas gráficas y activo colaborador de FungiFest, que es uno de los mayores eventos relacionados con el reino Fungi en nuestra región y se está extendiendo, ¿cierto? Incluido además en las actividades de invierno como atracción general. Muchas gracias, Francisco. Y por supuesto, queremos invitar al escenario a la señora Janet Miller, hija de la protagonista, guardiana. Un aplauso para ella y para poder guardiana del recuerdo de su mamá. Y también responsable porque estemos todos aquí, por contar esa historia, por enorgullecerse del trabajo que ella hizo. Los invito a todos ustedes a disponernos a una conversación respecto de este libro, que es muy interesante, es cortito, que tiene hasta cómics entre medio, con la historia estrepitante, de verdad estrepitante, de Bella Estrella. Francisco, cuéntanos por favor, ¿por qué se te ocurrió a ti hacer este libro? Oye, es una pregunta fuerte. Porque, bueno, primero voy a contar un poco sobre mí para dar un poco el contexto. Mi nombre es Francisco Pérez, pero mi nombre artístico es Francisco K, por eso tengo estos dos nombres. Siempre firmo mis obras como Francisco K. Y yo, al ser profesor y artista, siempre me estoy moviendo en el tema cultural. Y uno de mis intereses como especiales, por así decirlo, es el tema del rescate patrimonial y natural. De ahí que estoy en FungiFest con el tema de los hongos, cuando nadie estaba hablando de hongos. También tengo una carrera como mitólogo, soy estudiante de la mitología chilota, entonces también tengo un par de publicaciones en torno a eso. Y cuando aparecen personajes o historias curiosas de las que nadie está hablando, ahí se me activan mis alarmas y me pica el bichito, como dicen. Entonces, pasó de que con mi grupo de colegas artistas, Mutantes Producciones, estábamos viendo el árbol que nadie estaba visualizando, que está al lado del Banco Estado. Este árbol fue rescatado por Luis Oliversum, que es un famoso escritor. La cosa es que había toda una historia que nadie estaba visualizando en ese momento. De hecho, el logo de nuestra productora es una hoja del tulipero, representando un poco ese tipo como de historias y el rescate patrimonial. Y llegamos con Eugenio, que está ahí. Que vimos que él vivía acá y que Oliversum era su tío. Entonces fuimos a su casa y ahí después conocimos a su señora, a Janet. Y estábamos hablando un poco de esto, de las historias que nadie estaba hablando. De repente llega Janet y dice: oye, pero mi mamita también era famosa. Y ellos que me dice: oye, Pancho, escucha esta historia. Y de repente llega Janet con una suerte de grimorio. Y saca una cuestión y la abre. Y sale como un olor también. Y siempre recuerdo ese olor, porque eran como puros papeles semi quemados. Y decía: estas son todas las historias que alcancé a rescatar de mi mamita después de un incendio.
y era una carpeta llena de recortes a medio quemar, con puras historias increíbles de esta señora, de la cual nadie estaba hablando. Entonces empezamos a ver, había conocido a Don Francisco, había sido invitada en Sábado Gigante, tenía estas caricaturas en el diario, y todas sus historias partían como normal y terminaban así como escalando. Y eso, estábamos todos impresionados como por esta señora, que lamentablemente no alcanzamos a conocer. Y ahí salió como la idea, pues, ¿no? Esto la gente tiene que saber de que existía el tema. Buscamos en internet, nada, no había nada. Vimos que una vez se había como publicado un par de artículos, pero que eran como bien superficiales en comparación a todas las historias como cuáticas que nos estaban contando y que nadie estaba como diciendo. Entonces nadie tampoco tenía como la fuente primera como lo teníamos nosotros, en donde no solo teníamos el respaldo como de la historia periodística, sino que teníamos el detrás de escena. Entonces empezamos a compilar cosas, estuvimos varios años haciendo como proyectos, intenté hacer como 3 proyectos de cómic, porque Bella Estrella es como superhéroe, entonces fue como el primer formato que se me ocurrió. No, esto tiene que ser un cómic. Ahí postulamos un par de fondarts que no ganamos, y al final fue como, ¿sabes qué? Pongámosla toda por escrito y autopubliquémosla. Esta, si bien salió por Nuevo Estudio, igual cuenta como una suerte de autopublicación, porque Nuevo Estudio es mi editorial, entonces como que yo mismo me edité junto con mi señora, y de ahí salió este libro. El libro de Bella Estrella, compilando y funcionando también como una suerte de memoria de Janet. Entonces, esto no solamente como que traduce todos estos papeles de diarios quemados que estábamos viendo, sino que también lo complementa con las historias personales de Janet para contar realmente como la esencia de quién era Bella Estrella. No era solo un personaje, no era solamente esta detective / ama de casa, sino que también era una madre, era alguien súper maternal que como que amparaba a un montón de gente. Entonces siempre estaba como ayudando y luchaba contra el sistema. Ella le gustaba pelear. Era bien... Sí, ella a puro combo contra la vida. Sí, a ella le gustaba eso. Entonces como que calzó todo, calzó su personalidad como de lucha con ser la primera en un cargo, siendo cuestionada por todo el mundo de por qué estaba ahí. Entonces ella no se doblegó y estuvo ahí luchando en su cargo, y bueno, ahí vamos a estar contando un par de historias, pero eso a grandes rasgos es el inicio de esta investigación, que fue de varios años, y no son todas las historias. De hecho, este libro compila todas las historias que estaban en esa carpeta que nos pasó Janet. Pero la Janet nos dijo, bueno, y esta es la mitad de historias que logré encontrar. Entonces ahí también este es un pie para que más personas sigan investigando a Bella Estrella. Si alguien más saca una segunda parte de este libro, yo voy a ser el primero en comprarlo. Porque el trabajo que se viene para completar como la biografía y las aventuras de manera completa es que alguien se meta a los archivos y empiece a ver, como año por año, a ver cuando estaban mencionando a Bella Estrella. Y es algo que yo como sureño no puedo. Tenía que estar viviendo como en Santiago por harto rato y está difícil. Entonces es el inicio de un viaje, y espero que a todos les interese y estén dispuestos a abrirse a estas extremitantes aventuras, porque como lo hemos repetido varias veces, no son aventuras normales, son aventuras de superhéroes. Así que eso. Antes que nos metamos, y más allá de los titulares, me imagino que había algo ahí. Por eso se hace este match, ¿cierto?, entre contar la historia y la institución. Sí, bueno, buenos días a todos, a Janet. Gracias por compartir con todos nosotros. La verdad es que lo comentábamos hace un rato. Para mí, efectivamente, Bella Estrella era alguien conocido. No solo por ser de Traillén, que es una coincidencia bastante simpática, y porque en Traillén también se hablaba de ella, sino que cuando yo ingresé a la institución hace ya 35 años,
hay muy pocas mujeres a las que se conocía por sus características operativas. Y Bella Estrella era una de ellas. Entonces no era un nombre desconocido para las funcionarias en esa época. Uy, esa época suena no, era ella un referente de que todo se podía hacer. Y debo reconocer de que tuve una suerte de que al minuto de ingresar a la institución, el trabajo nuestro era exactamente el mismo que el de los hombres. O sea, de hecho, el estudio era el mismo. Nosotros estudiamos lo mismo. La única diferencia que nos hicieron en su minuto fue el profesor de educación física, que créanme que no fue ningún beneficio en esa época. La señora era bien maldadosa con nosotros. Pero teníamos la oportunidad ya en ese tiempo de poder optar a trabajar en cualquier unidad que nosotros nos propusiéramos. Y eso no es gratis, no es gratis, eso viene de personas como tu mamá, como Bella Estrella, que demostró, que terrible decirlo en esos términos, porque ninguna mujer tendría que demostrar nada a esta altura, ninguna. Pero ella sí lo hizo. Para la época, sí lo hizo. Ella demostró que ella podía y lo hizo. Y gracias a ella es que nosotros podemos disfrutar ahora de un trabajo que es equitativo, bien lo decía la ministra subrogante, en un 36% la institución está constituida por mujeres. Así es que sí la conozco a Bella Estrella. No tuve la oportunidad de conocerla en persona, pero sí su historia. Estrepitante, y algunas no tan estrepitantes, y unas más que estrepitantes. Señora Janet, ¿cómo fue ser y cómo fue ser hija de la policía famosa? Mira, para mí fue algo muy normal. Para mí era como que mi mamá iba a trabajar a la oficina y después yo la veía en la noche, cuando no estaba interna, porque mi mamá, para protegerme, me puso interna en un colegio de monjitas. En esos años los internados no son como los de ahora, que son para los niños que están en riesgo social, no. Antes los internados eran pagados y eran caros. No sé de dónde sacaba mi mamá la plata para pagarme el internado, porque yo estuve en un buen colegio de monjas que me regalonearon mucho, no me castigaban, sí me llamaban la atención cuando hacía algo malo. Y mi mamá, cuando tenía que hacer algún papel, yo le llamo así papel, porque se disfrazaba de monja para ir a las poblaciones y encontrar al delincuente que andaba buscando. Así lo hacía, y llevaba harto santito en el bolsillo, y iba dando y sacando información hasta que llegaba la persona. Yo me acuerdo de eso. Y lo otro que hacía mi mamá, tengo unos detenidos, decía, de puros porfiados cayeron de nuevo. ¿Y qué necesitas, mamá? Le decía yo cuando estaba en la casa. Que le ayudas a tu abuelita a hacer los sándwiches de carne que les tengo que llevar a la cárcel, porque están detenidos en el cuartel y hay que alimentarlos a estos pobres hombres. Así que se llevaba a mi mamá un termo de café y varios sándwiches de carne con mantequilla. Yo siempre me acuerdo, y investigaciones en esos años, porque vi que mostraron en un programa de la tele el cuartel general, yo le llamo cuartel general porque así le decía a mi mamá. En el subterráneo estaba el casino y había un mural de unos gladiadores, y eso a mí me llamaba mucho la atención, toda una pared con estos gladiadores. Y yo me sentaba y esperaba que llegara el caballero, que me servía mi leche con plátano y un sándwich. Y era ahí. Y después, cuando acompañaba a mi mamá más abajo, donde estaban
bañaban. ¿Y qué edad tenía usted ahí? Yo era chica, era un adulto. Usted estuvo con su mamá acá en Valdivia para el terremoto también. Sí, ¿Qué recuerdos tiene de eso? Porque ella estaba destinada aquí en Valdivia. sí, mi mamá estuvo destinada acá en Valdivia, fue la ciudad que más le gustó, donde se sintió más acogida. Y yo recuerdo el terremoto, los adoquines saltando, los cables de la luz que tocaban el suelo, la calle, la tierra se abría. Y mi mamá en brazos conmigo, que íbamos a un acto que había por el día de investigaciones, no era el día de aniversario, era una actividad que había. Y íbamos al Teatro Cervantes, me parece, no recuerdo 100% bien. Y mi mamá iba conmigo en brazos y saltando, porque la calle se abría, había que saltar. Y me acuerdo que mi mamá me dejó a cargo de un caballero mayor que se le cae la pared encima. El caballero me protegió a mí porque me corrió hacia la reja de fierro. Y a él le cayó toda la pared de ladrillo. Yo no le podía sacar los ladrillos porque no me los podía. Era muy pequeña. ¿Y qué pasaba, por ejemplo, cuando hablábamos hace un rato también? Ustedes trabajan en cosas muy complicadas, ¿cierto? Son historias tristes, historias donde se ve lo peor de las personas. ¿Cómo llega a la casa a ser mamá, a cuidar a una hija? ¿Cómo hacía ella eso? ¿Cómo se sacaba estas historias estrepitantes y las dejaba afuera y estaba? A veces no las dejaba afuera. No, se las contaba. Nos contaba en la casa y hacía catarsis con la familia. Sobre todo cuando veía una niña que estaba mal vestida, ahí yo era la que daba mi ropa. Ella nunca me obligó, pero yo daba mi ropa para los niños que ella veía que necesitaban. Y si eran mujeres, mi ropa pasaba para allá y mi ropa me la hacía mi mamá. Además era budista. Sí, mi mamá me acostaba así en el suelo, me dibujaba y de ahí me sacaba el molde para hacerme la ropa. Era así como un sitio de suceso. Y me hacía unos chalecos fabulosos. Y los detectives, cuando estaba de guardia mi mamá y se ponía a tejer, le decían, ya, pues bella, córtala, que van a pensar que nosotros no tenemos nada que hacer porque van a ver que estás tejiendo. Y mi mamá le decía, soy mujer. Yo puedo hacer esto, puedo hacer lo otro, porque soy mujer. ¿Usted quiso ser detective alguna vez? Sí, pero mi mamá habló con todos los que tomaban el examen para que me sacaran mal. ¿Y por qué no le explicó ella alguna vez por qué hizo eso? Sí, porque no quería que yo sufriera lo que ella sufría. Por sobreprotegerme. Ella siempre me sobreprotegió. Toda su vida. Como buena policía, o sea, sabía a lo que iba. ¿Y usted se arrepiente de que ella la haya sobreprotegido? ¿Le habría gustado ser policía? Me hubiese gustado. Porque yo en las micros, igual que mi mamá, peleaba con los lanzas. Y yo me acuerdo que iba por ahí por San Miguel, en una micro que acompañaba a una amiga a hacer una diligencia. Y iba un lanza y fue estábamos en el gobierno militar. Y yo vi a un hombre que venía molestando a todas las damas y lanceando y qué sé yo. Y me paro de mi asiento y me pongo a pelear con él y de una patada me acuerdo que lo tiro bajo la micro. Y el gallo de abajo de la micro me mostraba el cuchillo. Y yo le hacía. Y era joven, tenía como 13, 14 años cuando hacía esas cosas. En el libro, le vamos a pedir a Francisco que nos cuente esa historia. Bella Estrella trabajó muchos años en investigación, pero también se tuvo que retirar muy joven, ¿cierto? Sí. Y después fue investigadora privada. Sí. ¿Cómo vivió usted esa historia?
Tuve que acompañar varias veces a mi mamá a hacer esa diligencia, sobre todo cuando su amiga, que ahora no recuerdo el nombre, era una señora árabe, dueña de 2 fábricas, casada con el señor Acosta, que era el DT, el director técnico de la Unión Española en esos años. El mismo que fue después de la selección chilena, ¿cierto? Sí, Nelson Acosta. el Nelson Acosta. Entonces, la amiga le pidió que vigilara a este caballero porque le estaba sacando plata y tenía a su amante que le había comprado el auto, el departamento. Entonces yo tenía que acompañar a mi mamá al estadio Santa Laura cada vez que estaban practicando para ver para dónde se iba este caballero. Y acompañaba a mi mamá porque así pasaba inadvertida. Como que era fan nomás. Claro. Voy a volver a la señora Consuelo. Este fan de la señora Janet está presente porque hay mucha humanidad en eso, ¿no? De querer llevarle comida a estos porfiados que están presos de nuevo, ayudar a los niñitos. O sea, hay mucho contacto con situaciones complejas. ¿Cómo se vive eso hoy día? Hace unos días atrás estaba en una ceremonia con el presidente de la República, estaba el director. Le toca hablar a él, dice, nadie viene a un cuartel de la PDI alegre, todos vienen con problemas. Y la verdad es que en el minuto a nosotros nos hizo mucho sentido, porque es algo que se vive a diario y para nosotros pasa a ser parte de la normalidad. Pero el presidente hizo reparo en lo dicho y lo planteó, dijo, en realidad yo nunca lo había pensado así. Y es cierto, nadie llega al cuartel de investigaciones a contarnos algo muy entretenido que le pasó en la vida. No, todo el mundo llega aquí con un problema. Nuestra vida en general, las distintas unidades en las que trabajamos tienen que ver con los problemas de la gente. Entonces pasa a ser parte también de nosotros el tratar de ayudar, porque si bien son muchos problemas, hay algunos que van destacando respecto de otros, donde se genera una cercanía. A mí me ha pasado, yo creo que aquí a todos los colegas en alguna oportunidad en la vida le pasó, yo me subo a un colectivo en Valdivia y me reconoce el chofer, me dice, usted me tuvo detenido. Me porté bien, sí, no, súper bien. Y tiene que ver con eso, con darle un sentido de humanidad al trabajo que nos toca desenvolvernos. Pero hay algo que quiero decir, que no quiero dejar pasar la oportunidad. Yo tampoco dejé a mi hijo ser policía. No hablé con nadie. Yo no quise eso porque quise ver en ellos la posibilidad de que buscaran otros horizontes, que vieran otras oportunidades, que no pasaran esa vida de mucha tristeza que se pasa siendo policía. No de ser triste como persona, de escuchar tanta tristeza. Pero tiene la posibilidad de ayudar a cambiarlo también, ¿no? Sí, pero es eso lo que a nosotros de alguna manera nos cuarta, de darle la oportunidad a nuestro hijo de participar en una institución. Pero ¿sabes qué? Yo quiero y espero en la vida, como mayor deseo en este minuto, que mis hijos en alguna oportunidad hablen con tanto orgullo de mí como tú lo haces de tu mamá. Es que mi mamá es mi superhéroe. Una superheroína. Sí, siempre lo fue, siempre lo va a ser. Pero imagínate que ella hablaba con las religiosas donde yo me eduqué para que tuvieran a los hijos de los delincuentes también la oportunidad de educarse como yo. Y les pagaba los estudios. ¿Cómo lo hacían? Sepa Moya. Pero lo hacían. Eso no es en el libro. Pero lo hacían. Y lo otro, para mi santo, que era para San Juan, porque Janet en francés significa Juanita, ella me hacía un estofado muy rico que era con Bruselas, pollito, arvejita, y le quedaba, y papa, me acuerdo, y era un plato muy rico.
Yo lo hago, pero no me sale como a ella. No. 24 de junio. San Juan. Exacto. De las historias, Francisco, de todas las historias que la señora Janet contó, de las que usted recolectó, ¿cuál le impactó más? Está difícil esa pregunta. Eso de los choritos que los como con limón, ¿cómo era? Ese era su slogan, Era su frase. su frase, su breve. ¿Qué significa eso? Que ella se enfrentaba a todas las personas choras, básicamente. Era como eso. Y bueno, por lo que pudieron escuchar de Janet, pueden imaginarse cómo era la personalidad de Bella Estrella, pues igual me imagino que se parece. Sí, mi mamá era muy alegre, a pesar de todo el sufrimiento que ella veía, era alegre. Tenía humor, contaba chistes, escribía poemas y también pintaba. Y perteneció al club de paracaidismo de La Paz, que se llamaba, o se llaman todavía, Los Diablos Rojos, a donde ella se tiraba el paracaidismo y yo la acompañaba. Yo no me tiré nunca en paracaídas porque no me dejaron, ganas no me faltaron. Pero lástima que no había paracaídas para niños, eran todos para adultos. Y a mi mamá, como era más setiadita, le mandaron un paracaídas especial desde Estados Unidos. Y ese quedó ahí en La Paz porque también habían otros que eran más seteados, después llegaron otros más seteados a tirarse. Era aventurera. Sí, Sí. sí. En el libro de que Bella Estrella como se metió en este mundo como de hombre, empezó a ganar caleta de títulos de la primera mujer haciendo esto, la primera mujer haciendo esto. Y empezó como a ser como reconocida por eso. Igual es importante de que, y esto sale de la parte de atrás del libro, Bella Estrella fue la primera mujer en terreno. Y había mujeres antes, pero siempre les ponían otros labores, como menos dignos como en este mundo de hombres. Entonces las ponían como a escribir, eran secretarias, eran como las que entregaban el café. Y Bella Estrella desafió todo eso y no, pues ella quería tener el cargo de... ¿no? Ahí está. Hay una historia en la revista Paula, y la revista Paula publica la entrevista de la señora Pini, chilena, dice, y el periodista dice, bueno, ella dice que nunca nadie la ha golpeado, que ella golpea y a los choritos se los come con limón, pero después de esta entrevista, seguramente el periodo que pasó entre que hizo la entrevista y salió publicada, ella sufrió un ataque y quedó con un traumatismo encefalocraniano. Y eso está acá en el libro donde dice Detective herida, la primera derrota de Bella Estrella. Sí, ¿Cómo fue eso? Eso fue en el Paseo Ahumada, unas mecheras. Tenían la cartera con fierro. Entonces le pegaron un carterazo, uno le pegó un carterazo a mi mamá por atrás, que no la vio que venía, y la dejó aturdida. Y yo al otro día, cuando sale eso en el diario, Sí. yo voy de paseo en la camioneta con las monjas y veo en el diario a mi mamá tapada con sábana. Y yo, No se va a mira, alcanzar a ver la foto, pero está ahí, si alguno tiene el libro. yo dije, la Ahí está. mataron. Sí, Claro, o sea, la- uno ve esa foto y dice, Yo pensé que la habían matado y me puse a llorar y las monjas no hallaban cómo consolarme. Y justo después viene la vedette Titi Uvilla, la Piti Covilla. Sí. Claro. que era amiga de mi mamá, me va a buscar al colegio. La monja autoriza que yo salga con ella a ver a mi mamá porque era la única forma que yo dejara de llorar. Si yo veía a mi mamá que estaba bien. Así que fui con ella, con la Piti, a ver a mi mamá al hospital. Allá los carabineros, en el hospital de carabineros, estaban, miren ustedes cómo estaban de cocorocos. Además que era famosa la Piti Covilla también, el clan de las Covillas, vedette. Sí, sí, era hermana de las otras chiquillas Uvilla. Y ella vivía cerca del departamento donde nosotros vivíamos en Avenida Grecia. Queda
cruzar la calle, no me hice llegar a la casa de ella. ¿Y ella se recuperó bien después de eso? Sí. Sí. ¿Y por qué ella no fue tan dura con las mujeres? Sí, con los hombres, a los choritos se los comía con limón, pero con las mujeres parece que no. Mi mamá siempre dijo que con una mujer era más difícil pelear que con un hombre. ¿Es así o no? ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. Es que lo que pasa es que el machismo no viene solo de los hombres, pues, es como una cultura. Sí, mi mamá decía que ella podía pelear y yo la vi pelear con 5 hombres a la vez y dejarlos knockout, pero nunca le vi pegarle a una mujer. Será la kriptonita de Bella. Ella no reaccionaba bien ante casos con mujeres, como que simpatizaba mucho, daba segundas oportunidades, a diferencia de los hombres que los mataba. No, literal. Y sí, pues, pasaba un caso con mujeres y ella al tiro corazón de abuela y todo. Entonces fue su kriptonita, pues, se aprovecharon de esto y este caso, que podía haber sido un caso muy sencillo, si hubieran sido como hombres, porque estas chicas estaban ahí en la plaza vendiendo joyas falsas y ella como que lo vio al tiro porque tenía toda esta alarma, porque ella trabajaba en la brigada de estafa. Entonces ahí al tiro se acercó y fue atacada por detrás y no se supo defender o no se quiso defender. Ese es el tema. No se pudo defender porque no la vio, porque venía por atrás. Mi mamá ya tenía reducida a 2. Eran como 5. Entonces la que venía por atrás no la vio. Con los hombres mi mamá se podía defender. Perfecto. Y me enseñó a defenderme. Esa era mi pregunta. Si ya le enseñó a usted, si no la dejó ser policía, por lo menos autodefensa, sí. Por eso que bajaba los lances de las micros, porque me enseñó cómo hacerlo. Y después mis primas y mis amigas no querían salir conmigo porque si yo veía lanzazos, yo actuaba. A luchar por la justicia. Claro, mi primo con el cual mi mamá me crió, tampoco quería ir a fiestas conmigo, porque cuando me apretaban mucho, yo pegaba. Pero yo advertía, no me aprieten la cintura porque no soy un tubo dentífrico. Si tú lo haces, yo te voy a pegar. ¿No me entendía? Iba a la cacheta. Sí, Bella era como Batman y Janet era el rey. Y me acuerdo que nosotros vivíamos acá en Valdivia, en lo que es ahora la primera comisaría de carabineros. Esa era mi casa. En Bochef. En Buchef, con Picarte. En la esquina donde está la bomba vivía el dueño de esas casas, me parece que eran como 2 o 3. Y un día pasó mi mamá persiguiendo a un hombre por ahí por la casa. Y yo en el descuido de mi abuelita estaba en la puerta parada. Y le dije a mi mamá, ¿te ayudo? Era muy buena para ofrecerme ayudarla. Igual en las micros en Santiago, cuando ella actuaba, yo le hacía claque, pégale mamita, pégale nomás. ¿Te ayudo a pegarle? Y nos faltaba el caballero que me decía, mijita, ¿cómo puede hacer eso de decirle a su mamá que le pegue a su papá? No, él no es mi papá, es un delincuente. Y mi mamá es policía. Claro. Exacto. Oye, ahí tiene la mujer detective, ¿no? Porque es súper corto, pero es como freak. Porque Bella Estrella como que estaba buscando a este tipo que le decían el inspector. Lamentablemente no se sabe por qué le decían así. Es como su seudónimo. De hecho, todos los maleantes que salían como en el diario tenían su seudónimo. Por eso digo que esto era como un cómic de superhéroes. Todos tenían su alias. Y el inspector como que fue descubierto por Bella Estrella y empezó como a perseguirlo como por, creo que era Camilo Enríquez, no sé lo que decía, no sé si pueden poner la calle. Hierbas buenas entre Camilo Enríquez y Aníbal Pinto. Y el tipo se dio a la fuga. Y ella, como ustedes saben, esas calles igual son como medias empinadas. Entonces, imagino que en esta persecución, ella sacó la pistola y como era temprano, y no quería empezar a disparar o a amenazar como con
con el arma como en medio de la calle, decidió lanzarla. Y se la lanzó en la cabeza y lo dejó knockout. Y quedó así como inconsciente tirado en la calle y así lo apresó. Ahí en el relato Francisco dice que Bella Estrella pensó que era muy temprano, que era un pueblo chico, y si comenzaba a disparar la gente se iba a asustar. Así que procedió a encomendarle su Colt para que detenga el escurridizo y se la lanzó. Le lanzó el revólver en plena calle como si fuera una piedra, y este no solo logra golpearlo, sino que le llega directo a la cabeza, dejándolo knockout en plena vía pública. El inspector entonces queda preso en la comisaría por un tiempo hasta que pasa lo impensable. Todo comienza a temblar. Fue justo antes del terremoto. Ese es el que vivía en la Florida, cerca de la casa de nosotros. En Santiago se lo En encontró Santiago, después. sí. Él fue a la casa a darle gracias a mi mamá por salvarle la vida. Y le dijo que gracias a lo que ella había hecho, él había cambiado. Qué bonito. Sí. Había dado muchas vueltas. Exacto. Que este inspector de Valdivia llega ya a la Florida a tocarle la puerta de Bella Estrella, igual, porque hay muchas historias ahí entre medio. Sí. Y llegaron como hasta ahí. Y años después, porque esto es el año 60 y yo Sí, vivía en la Florida en los 80. Claro. Oye, volviendo a la pregunta que me habías hecho, más emblemáticos que podemos hablar es el del taxista, que igual encuentro que era súper fuerte y fue igual. ¿El de la NASA? ¿Dice? ¿O Sí, ese? ese. Sí, a ver si lo puedo parafrasear. Pero este caso inicia con este chico, que creo que tenía como 18, igual era como bien chico, que quería cortejar a una profesora. Y la profesora como que no quería nada con él. Entonces, una de las condiciones que le debía haber dicho esta profesora era de que él no tenía trabajo. Entonces, él dijo, ya, perfecto, entonces voy a conseguir un trabajo. Y vio que el trabajo más fácil que podía conseguir era siendo taxista. Entonces, en su mente dijo, ya, pero no tengo taxi, entonces tengo que conseguir uno. Así que, en vez de conseguirlo como una persona normal, se subió a un taxi y planeó un asesinato del taxista para quedarse con su taxi. Entonces, este chico se subió, de hecho, en la prensa era conocido como el caso de la NASA, porque le dijo al taxista que lo llevara como a este sector de la NASA en Santiago. En Pentegua. Sí. Sí. Y la cosa es que lo mata al taxista, una vez como llegado al lugar, se deshace del cuerpo, lo tira ahí como por unos tubos, un desagüe, y se queda con el taxi, y trabaja como taxista. Entonces, en su mente así toda retorcida dice, ya, y ahora por fin voy a poder tener una pareja porque soy taxista y tengo trabajo. Y empezó a trabajar ese taxi, que además no era el taxi del taxista, pues, era como un arriendo, que tenía otro dueño. Y la PDI en ese entonces, o sea, la policía se enteró del tema porque el dueño del taxi pensó que este taxista se había robado su taxi, sin saber que no estaba vivo. Entonces vino a las oficinas y se puso una denuncia y ahí hubo una búsqueda de la patente. Pero nadie encontraba nada porque este asesino cambió la patente. Pero ahora lo extraño era de que él hizo una patente de cartón, dibujó los números y como que pasó piola por 3 meses, 2-3 meses, trabajando como con una patente de cartón. Y pasó así como todas las historias de Bella Estrella, que escalan. Eso es como lo divertido de su historia. Siempre parten como desde las estafas, que era como el cargo que le habían dado como por ser mujer, básicamente era como un cargo que consideraban como menor, pero siempre terminaba escalando, entonces terminaba haciendo el mismo trabajo que hacía el resto de policía. Y pasó de que, no sé si tienen imágenes como del diario, porque igual es como divertido. Ahí habla del informe nomás, pero acá está en la página 44. Bella dentro de su recorrido, porque está haciendo otra cosa,
este auto con una patente extraña. De hecho hay una foto de la patente, entonces igual es como que se veía raro, porque era como un cartón negro, así como con números hechos como a mano, no era como nada como oficial. Sí. No se alcanza a ver, pero de verdad Se ve muy así como hecho a mano. un 5000 para los que tenemos más edad. Sí. Y ahí Bella como que dice, oye, esta cuestión está como extraña. Así que decide ella subirse al taxi, como siendo pasajera. Entonces se hace como la pasajera y le pide si la puede ir a dejar a las oficinas de la policía. Y el tipo la lleva y cuando llegan, lo apresa. Mi mamá decía que ella a muchos delincuentes que tomaba detenido era porque le salía el olor de miedo. Sí. Y por ese olor ella los descubría y los apresaba. Y realmente el miedo tiene olor. Sí. ¿Están de acuerdo? ¿Tiene olor de miedo? ¿Se puede detectar? Era un Yo lo instinto ahí había que escuchado, claro. Y aquí en Valdivia también otro trabajo que hizo fue en el regimiento cuando un delincuente robó varias cosas del general director del regimiento de su oficina, cosas de valor que él tenía ahí, no recuerdo qué cosas eran. Y mi mamá con el tío Omar fueron al regimiento. Y mi mamá se empezó a fijar que había dos tipos que hacían. Y los otros estaban todos tranquilitos, parados, quietitos, uniformados. Y estos gallos, estos son de con mi mamá. Y se acercó a ellos, tenían ese olor de miedo. Y justo ellos tenían las cosas que se habían robado de la oficina del general. ¿Y eran de ahí mismo? ¿Eran soldados? Estaban haciendo el servicio militar. Ella tenía esa intuición. Ella fue también formadora de mujeres policías, ¿cierto? Sí. Con ella estuvo la Pinina, que es la Cristina Rojo, una niña de apellido Fernández, que fue jefe también de la unidad de Talca, la Margarita Fernández, ella. Una niña Curiqueo, son las que yo más me acuerdo porque eran las que pasaban más en la casa. O sea, ella las acogió también, no solamente era su jefa formal, sino también era como una guiadora. Ellas iban siempre a la casa porque a veces tenían que hacer guardia no en el mismo cuartel, sino que a donde tenían, siguiendo a las personas, y nos llegaban a almorzar a sus casas, entonces llegaban a la casa a almorzar, o si no a dormir. Me acuerdo cuando yo era muy chica y mi mamá todavía estaba casada con el Castro. El Castro no podía dormir cuando llegaba porque mi mamá estaba durmiendo con sus colegas en la pieza matrimonial. En la pieza matrimonial habían 2 camas. Entonces, habían 3 para la cabecera, 3 para acá, otros 2 acá, y así, todo ocupado. Y mi pieza también ocupada. Un espacio de descanso, un espacio seguro para ellas también ahí, ¿cierto? Sí, sí. Y muchas veces también a colegas carabineros en la Florida, muchas veces mi mamá les facilitó que llegaran a la casa porque la Florida, las calles se inundan y los carabineros se mojaban enteros, los pobres no tenían a dónde secar sus zapatos, entonces llegaban a la casa, se calentaban, se sacaban los zapatos, los secaban, los calcetines, en la secadora de mi casa, los calcetines y los pantalones, se ponían un pantalón de mi primo mientras secaban su pantalón, mi nana se los planchaba y los zapatos estaban sequitos. Y mientras tanto se tomaban un café con malicia. Y en el verano
favorito era la sandía con harina tostada. Ellos sabían que así mi mamá lo regaloneaba. Y si no tenían patrullera, salían en el auto de mi mamá con ella a patrullar las calles. No había ningún problema. Ella fue policía hasta el final. ¿Cómo recuerda usted a su mamá en los últimos años? Mira, en los últimos años mi mamá estuvo con una obesidad mórbida, que no se podía mover de la cama. Fue por depresión eso, ¿no? Sí, por depresión, porque tuvo que salirse muy temprano de la institución y nadie le hizo un tratamiento para la depresión. Nadie se dio cuenta, ni los doctores de la Universidad Católica que la atendían, nadie. Y se dedicó a puro comer y hasta la costa. Y engordó. ¿Por qué se fue de la institución su mamá? Mi mamá le pidieron que se retirara cuando le trabajó una orden a Andrés Pascal, papá de Pascal Allende. El tío Gastón le entraron a robar a su mujer varias joyas y le prohibieron a mi mamá que trabajara. Pero mi mamá, como gringa tosúa que era, trabajó la orden. Y dio con la mujer que se las había robado. Pero como era familiar de doña Lucía Pinochet, quedó libre. Y a mi mamá le costó el puesto. Fue por eso. Políticas de la época. Claro, razones políticas. Y fue muy duro el retiro, entonces. Sí. El recuerdo ahí que sigue vivo. La figura de Villa Estrella es importante en la institución. ¿Se le han hecho otros homenajes? Yo siento que sigue siendo importante para quienes nos parece importante, principalmente a las mujeres de la institución. Homenajes no, nosotros no somos una institución de muchos homenajes, la verdad, ni de recuerdos a quienes nos formaron como institución. Estamos al día, lo conversaba con Eugenio, de hecho, es como que se da por hecho de que tenemos que trabajar y se da por hecho que en un minuto nos tenemos que ir y que va a llegar gente nueva que se va a encargar de hacer el mismo trabajo. Es muy mecanizado, demasiado mecanizado. Debiéramos tener una memoria tal vez, estar más claro de que de la gente que nos ha pavimentado el camino para una institución como la que tenemos hoy día. Sí, es verdad. La misma sinergia, el trabajo diario nos va quitando esa posibilidad. Bella sí está en la memoria todavía, por todas esas historias, por todo lo que hizo y porque Pinina que hacía mención en la Cristina llegó a ser nuestra primera prefecto inspectora en la institución. O sea, ella dejó huella en gente que fue muy importante para nosotros y fue formadora también de las nuevas generaciones. Yo soy una agradecida sin tener el trato directo con ella, pero sí con la Cristina, con la colega que nombrabas tú, con con el Queo también. Sí. Muy alta. Tenemos varias cosas en común finalmente y uno lo que espera en la vida es poder generar también para las nuevas generaciones esa formación, ese camino, de allanar el camino. Y lo mencionabas tú, que fue ella la primera en muchas cosas. Y a mí me causa gracia porque a esta altura, imagínate, con todos los años que han pasado, yo estaba muy feliz cuando recibí el cargo de su directora y lo único que salía en el titular en todas partes, la primera mujer. Y a mí me lo preguntaron y dije, yo lo único que espero en la vida es que algún día no sea tema ser la primera, sino que sea una más de lo que se merece. Y ¿sabéis qué es
lo más fome de que te digan, o que te pongan la etiqueta de ser la primera, es que uno se cuestiona, a lo mejor no el resto de los hombres, pero una misma se cuestiona. ¿Me dieron el cargo por lo que he hecho o porque era mujer? Es muy triste, yo por eso quise expresarlo. Yo creo que Bella Estrella se lo cuestionó muchas veces en su minuto, al momento de que le decían la primera que se lanzó, la primera que hizo trabajo creativo. Porque lo único que uno ansía en la vida siendo mujer es que se normalice el hecho de que podemos hacer cualquier cosa. Hay unos titulares donde Mirado con la perspectiva que como, claro, mostraban todas estas aventuras y todo eso, y después ponían, pero mujer ante todo, y la ponían en la cocina y decían, no, igual es como una madre que cuida a su hija, no deja los labores de la casa como sin atender. como que se daba permiso para eso. Yo los voy a invitar a que cerremos la conversación con una última reflexión para despedir también a Bella Estrella y quedarnos con la invitación a que lean el libro, ¿cierto? Francisco, para él. A ver, Bella Estrella es un ejemplo a seguir. Yo así lo puse en el libro. Porque ella sabía de memoria su contexto y aún así forzó su entrada. Con todas las cosas que tenía, porque igual no contamos como del comienzo. Con el presidente, ¿no? Pero ella tuvo que acudir con el presidente para que le abrieran el puesto, porque a pesar de que ella tenía el currículum, tenía la experiencia, porque le resolvió unos casos a su hermano que estaba trabajando en la policía, le dijeron que no por ser mujer, no. Y ella forzó la mano y se hizo cargo de eso. Entonces, tampoco es como que ella estuvo como en una situación como en una posición de privilegio, sino que ella, al abrirse con esto, tomó esa responsabilidad y empezó a formar, después de varios años como recalcando de que ella efectivamente tenía las competencias para seguir ahí, empezó después a tener como más gente a su alero y así se empezó a normalizar más la cosa, pero ella soñó con un mundo diferente básicamente y como nadie lo hacía, lo hizo ella. Que es un poco la filosofía que al menos me transmite y que yo también tengo a la hora de crear estos libros o investigaciones de cosas que nadie está hablando. De otras cosas. La suya, ¿con qué reflexión nos quedamos? Mira, para mi mamá siempre decía, querer es poder. Y si tú no quieres, nunca vas a poder. Ese era el lema de mi mamá. Y también eso de que los choritos se los comía con limón, porque como ella podía pelear a la vez con 5 caballeros, entonces era así la cosa. Querer es poder y una mujer para seguir. Yo no he peleado con 5. Yo creo que eso pasa también porque los hombres no se esperan de que uno se vaya a salir de... Yo tengo un superpoder que yo lo comento, me da mucha veces. Digo que yo puedo parar peleas con gritos. Y es porque precisamente los hombres no esperan de que uno sea un poco más... Sí. Un día me salió uno también que me dice, ¿y qué te metiste? Y yo arriba del auto, y ¿qué quieres que me baje? Y yo creo que se colocó así. Se va a bajar, no sé, pero paré la pelea. Así que pelear con mujeres es un poco distinto. Que los hombres son como muy claro de que va el puño, las mujeres no. Las mujeres se agarran el pelo, es como difícil pelear con una mujer. Y lo otro que les quería compartir, yo trabajé muchos años en delitos sexuales, entonces cuando alguien se ve pillado en una maldad, efectivamente es un dolor que es característico para quienes trabajamos en esto. Se siente el olor de la culpa, el olor del miedo, sí, es real. Yo solo quiero aprovechar la instancia de agradecerte a ti por apoyarnos en la iniciativa. Le agradecer a Eugenio por invitarme, así a todos los colegas.
de poder vivir esta experiencia. Yo tenía la oportunidad de conocer a Janet, nos conocimos hace unos años atrás. Estaba yo recién Llegada, así es. Ella se acercó al cuartel y eso es porque ella siente la institución como parte de su vida, como parte de su familia y a lo mejor una cercanía a su mamá, y eso no se puede perder nunca. Si es que a lo mejor, aprovechándome de mi cargo, les voy a decir que Janet tiene siempre las puertas abiertas aquí, y ella y su familia, su esposo que la acompaña también en todas estas aventuras que tiene ella, porque se lo merece, porque su mamá nos dejó a nosotros una misión para la vida entera, que es que tenemos que ser los mejores policías, independiente de que sean mujer o hombre, los mejores. Y a Francisco, yo sé que a lo mejor nunca pensaste, hablamos mucho de mitología, ¿cierto? A mí me encanta también, y siento que como país estamos al debe con la cultura y con la mitología. Sabemos mucho de la mitología externa, pero no de la mitología chilena, que es muy interesante. Nos contaba de que está trabajando en eso, así que también para que lo sigan. Es muy entretenido lo que él hace, y quiero darte las gracias como la Policía de Investigaciones por fijarte en alguien que fue parte de nosotros, que sigue siendo parte de nuestra historia, y que también las puertas abiertas si quieres escribir la historia. La mía es fome, así que ni siquiera te lo voy a ofrecer. A lo mejor yo la encuentro fome, otro la encuentro interesante, pero la verdad es que no es el tema. Pero sí, gracias por visibilizar la historia de una mujer que para nosotros marcó una diferencia. Gracias. Es parte de mi familia, porque yo me crié en los cuarteles de investigaciones. En Linares, el que estaba de guardia, tenía que mudarme y darme la mamadera. Entonces yo me crié toda la vida en un cuartel de investigaciones. Para mí es normal, siempre fue normal. Que mi mamá a veces llegara con olor a muerto. Normal. A ver la vida de otra manera. Claro. Exacto. Nos quedamos con esa reflexión, les damos muchísimas gracias por la atención. Muchas gracias a todos. Con la plata de mi mamá. No. Pero no la voy a dar ahora. Necesitamos seguir con el romance para ver qué vamos a hacer con esa plaga. ¿Qué? La juez. Mira, mi amor, feliz. Ojalá que todos los hijos que tienen ustedes sean igual de orgullosos. Yo le decía a don Leopoldo que a lo mejor sus hijos también son iguales de orgullosos como yo de él, porque uno se siente orgulloso o orgullosa, porque los ve a ustedes como ellos, no los ve como una gente normal. Para nuestros padres siempre van a ser unos héroes. Tendrán sus defectos, pero son